buenas a todos. Muchas gracias por estar acá. Sí, para mí va a ser un placer compartirles sobre Polygon ID, que es en realidad una plataforma para lo que es identidad de datos soberana y es un conjunto de herramientas que permite a los usuarios dar control de sus datos y mantener la privacidad de las credenciales. Dale. Bueno, ¿cómo se implementa este concepto de identidad autosoberana? O sea, ¿qué elementos tiene? Tiene 3 elementos realmente. Tiene un elemento de emisores de credenciales, un elemento de personas que guardan sus credenciales y un elemento de personas que son los verificadores de las credenciales, los que consumen esas credenciales. Todo el objetivo de esto es darle control al usuario de qué información comparte, con qué servicios y bajo qué condiciones. Entonces, el usuario lo que va a tener es normalmente un emisor. El emisor va a emitir credenciales acerca del usuario. Esto puede ser una universidad, una empresa certificadora, etcétera. Hay una variedad de elementos de eso. Y por otro lado, esas credenciales las va a tener una persona que es la que guarda esos datos. Esos datos, digamos, normalmente se guardan en una billetera, que es una billetera muy similar a la billetera de Web3, pero nosotros lo llamamos una billetera de identidad, un identity wallet realmente. Y como tercer elemento está el verificador. El verificador lo que hace es consumir estas credenciales del usuario y se presentan, ahorita vamos a explicar un poco el concepto, bajo qué condiciones y qué datos se revelan. Pero realmente, digamos, hay digamos, un principio muy importante entre el verificador y el emisor. Ese concepto es el concepto de confianza en el emisor. Entonces, de nada sirve, digamos, que la credencial diga lo que sea si el emisor que la dice no es un emisor de confianza. Entonces, ahí hay una línea que pueden ver de confianza ahí en verde, que es uno de los principios más importantes en esto, para, digamos, realmente poder confiar en la veracidad de las credenciales. Entonces, en eso también estamos trabajando y tenemos una serie de elementos ahí para ir mejorando eso. Bueno, entonces sí, la identidad autosoberana lo que pide es que entonces los usuarios manejen sus datos, estos se pueden guardar en la billetera, se confía en lo que es toda la, digamos, la estructura de blockchain que ya tenemos, utilizando criptografía, la idea es que sea portable y reutilizable, y ahorita vamos a ver más en detalle eso. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo es todo el concepto? Entonces, todo el concepto es esto realmente lo que tenemos acá. Primero, tenemos una credencial verificable. La credencial puede tener datos míos acerca, digamos, de mi edad, puede tener datos de, por ejemplo, mi puntaje crediticio, puede tener datos de, qué sé yo, qué país soy residente. Es una serie de datos que esa credencial yo tengo ahí guardada. Esa credencial va a vivir en mi billetera y luego yo voy a interactuar con un verificador. El verificador va a hacer preguntas acerca de los datos en esa credencial. Entonces, tenemos un CK Query Language que lo que permite es hacer consultas de esos datos. Entonces, yo voy a ir a un verificador y me va a decir, ok, demostrame que sos mayor que 18. Demostrame que sos un ciudadano de este país. O demostrame más bien que no sos un ciudadano de esta lista de países. O, por ejemplo, demostrame que tu puntaje crediticio está entre 500 y 600, por decir algo. Entonces, una vez que tengo esas preguntas, yo lo que hago es generar unas pruebas de Zero Knowledge con respuesta a esas preguntas. Y esos datos se generan localmente en el dispositivo. Puede ser ya en la app del teléfono o puede ser en el browser si estoy utilizando una billetera que está en el browser, ¿verdad? Entonces yo genero esa prueba de Zero Knowledge, respondo a las preguntas y luego el verificador lo que está es verificando si cumplo o no la condición que se me preguntó, ¿verdad? Pero ven ustedes que en ese proceso lo único que revelé fuera la respuesta a esas preguntas. O sea, no presenté toda la credencial. O sea, no te di toda mi fecha de nacimiento, no te dije si nací en un país o tal, nada más respondí una pregunta, sí, no, y generé una prueba de Zero Knowledge y entonces mantuve la privacidad. Entonces, este es el concepto, digamos, que estamos tratando de enfocar. Que los usuarios tengan control de sus datos, mayor privacidad, y que se utilicen los Zero Knowledge para mantener la privacidad de los datos de los usuarios. Realmente este es el enfoque. Ahora bien, ok, no se va a utilizar Zero Knowledge para todo. O sea, hay datos en las situaciones, por ejemplo, servicios financieros o la industria de salud, donde se requieren los datos directos del usuario. Y para eso tenemos lo que se llama Selective Disclosure, para que el usuario pueda pedir directamente un dato de la credencial. Y esa, digamos, ya es una disposición que tenemos ahí implementada en caso que se requiera el dato como tal, ¿verdad? O sea, no es que se puede utilizar Zero Knowledge para todo, pero bueno, la idea es enfocar un poco eso y promover el uso del mismo. Ok, siguiente.
Ajá. Bueno, entonces, ¿cuáles son los features principales de Polygon ID? Bueno, ya les hablé de que utiliza la tecnología de CK, tiene un CK Query Language que nos permite hacer preguntas acerca de los datos de las credenciales, es completamente open source, de hecho todas las herramientas de nosotros son open source con licencia de MIT Apache, y además es completamente Ethereum compatible, o sea, es decir, funciona y los invitamos a que usen la red de Polygon, pero no se puede utilizar solamente en esa red, sino que se puede utilizar en cualquier red que sea Ethereum compatible. Entonces pueden deployarlo en la mainnet de Ethereum, pueden deployarlo en Avalanche, pueden deployarlo en Optimism, Arbitrum, etc. Además es completamente interoperable con los estándares de identidad autosoberana de la W3C y credenciales verificables. Nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en este tema de identidad autosoberana. Ya habrán escuchado de Quark ID, Tango ID, ¿verdad? Este proyecto que también es de la ciudad de Buenos Aires, y la idea es que hay una variedad de protocolos de identidad. O sea, así como tenemos distintos chains, y las billeteras hablan con distintos chains, también vamos a tener distintos protocolos de identidad en lo que se llama identidad autosoberana, justamente. Bueno, y una de las features más interesantes me parece que es la habilidad de hacer verificación on-chain. Entonces, yo puedo presentar las credenciales y los datos, digamos, de esas Zero Knowledge se verifican off-chain, pero también puedo programar smart contracts que consuman esos Zero Knowledge Proofs y tomen acciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo programar un smart contract que, dada una cierta cantidad de condiciones, le haga un airdrop al usuario de un token, por ejemplo. O puedo programar otro smart contract que, dadas ciertas condiciones de las credenciales, le permite acceso a un protocolo DeFi a cierta persona. Entonces, esa habilidad también la tenemos de que los smart contracts puedan consumir esas credenciales de Zero Knowledge y tomar acciones. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Entonces, que los humanos tengan credenciales, que tengan datos correctos, que tengan sus datos reputacionales confiables. Hay una variedad de casos de uso, democracia digital, civil proofs, lo que es como resistencia a civil attacks, ¿verdad? Que se pueda hacer gobernanza en DAOs, ¿verdad? Que se pueda hacer uso de datos de KYC en protocolos DeFi, que se tengan datos sociales, incluso el tema de loguearse sin usar un password, ¿verdad? Entonces ahí hay una variedad de casos de uso que podemos pensar en esto. Ok, otro digamos, feature que a mí realmente me apasiona, y no sé si vieron esta película, porque me parece que es excelente, es como la única manera de visualizarlo, ¿verdad? Me parece que es importante también pensar en el manejo de perfiles, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un comportamiento por default que es que el usuario genera un identificador anónimo por cada interacción. O sea, si yo voy a un protocolo de DeFi, cada interacción que hago genera un identificador nuevo distinto. Pero además de eso, si yo quiero mantener, digamos, ya una historia con ese identificador, yo puedo escoger un perfil de todos los perfiles que tengo para interactuar y tener ya digamos, ser recordado por esa plataforma. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la plataforma, el perfil de Hedwig podría ser el perfil que yo uso para NFTs, metaverso, meterme a Decentraland, a Sandbox, etcétera. Y tal vez, qué sé yo, el perfil de Patricia pudiera ser como el perfil más serio para proyectos de DeFi y me meto a Aave o Compound y hago préstamos. Entonces, puedo compartimentalizar un poco, digamos, esas distintas facetas que tenemos de nuestra identidad. Entonces, me parece que eso es un feature bastante poderoso. Piensen tal vez como en Google Chrome, ¿verdad? Que tiene como distintos perfiles, distintas cuentas de Google, la de trabajo, la personal, la de la ONG en la que estoy, ¿verdad? Entonces, uno puede manejar distintos perfiles. Correcto, correcto, sí. Otra idea que también estamos manejando es el tema de separar lo que es la llave de la identidad. Ahorita en Ethereum tenemos como ese concepto de que un usuario es igual a una llave, pero en realidad lo que queremos mover el concepto es hacia que un usuario maneja digamos, un grupo de llaves, un grupo de llaves, y separar esos dos conceptos. Al separar eso también nos permite hacer otras cosas como hacer rotación de llaves, que es algo que también permite dar más flexibilidad, ¿verdad? Entonces no se quedan tus datos atados a una dirección particular, sino que puedes manejar un conjunto de distintas llaves públicas. Ok, bueno, ¿cómo se ve esto realmente ya implementado un poco con, digamos, para los que son un poco más técnicos, como el esquema, digamos, de credenciales verificables? Bueno, el método se llama DID Polygon ID, y lo que hacemos es que el emisor emite las credenciales en un formato de JSON-LD.
Esas son las credenciales que viven en mi celular, digamos que están almacenadas ahí directamente. Y esas credenciales se guardan en mi celular, tienen un componente de anclaje, llamémoslo así, al blockchain, ¿verdad? O sea, mis datos no están en el blockchain, pero tienen un anclaje criptográfico al blockchain, y luego podemos ver eso más a detalle. Y luego yo guardo esos datos, tengo las interacciones con el verificador y genero los Zero Knowledge Proofs para responder a las preguntas que estábamos hablando hace un rato. Esas respuestas tienen una forma de un JSON Web Token o un JOT, y nosotros modificamos el JOT específicamente para que sea adaptado al formato de Zero Knowledge. Entonces se llama JWC o JWZ, ese es el formato que tenemos. Son las pruebas de Zero Knowledge que se generan a partir de las credenciales que tengo en la billetera, justamente. Y ya luego el verificador revisa esos datos. Bueno, ¿qué pasa entonces? Ahora lo que tenemos es un ecosistema. O sea, nosotros no somos los que estamos verificando los datos del usuario, sino que permitimos que distintas empresas que ya están especializadas en este tema de verificación de identidad sean las que emitan las credenciales. Y eso no tiene ningún costo. O sea, nosotros no estamos tampoco cobrando porque las empresas o las personas emitan credenciales. O sea, es completamente libre cualquier persona de emitir una credencial, incluso a nivel personal, ¿no? O sea, que yo diga algo de alguien. Entonces, estas empresas, por ejemplo, Fractal, IDFI y Gatekeeper se especializan en el sistema de KYC. Synapse, por ejemplo, ahorita está ofreciendo pruebas de humanidad gratuitas, incluso, ¿verdad? Entonces, ellos ofrecen una prueba de que yo soy un humano y soy único. Y si ya quiero dar datos más avanzados de dónde vivo yo y hacer revisiones digamos, más avanzadas de KYC, ya sí me cobran una cierta tasa por emitirme la credencial. Pero entonces, sí, al final es como un ecosistema, digamos, de distintas empresas y personas que pueden emitir credenciales. Entonces, hay credenciales de prueba de que soy una persona, de mi reputación, de mi puntaje crediticio, de que si tengo KYC, de que si soy un investor acreditado o no, específicamente para el caso de Estados Unidos, que creo que es muy relevante con Lexproof. Entonces, tenemos ahí un ecosistema que estamos formando, y si están interesados en que su empresa sea parte de esto, por favor, contáctenme y podemos conversar más. Ok, bueno. El ecosistema de Polygon ID, tal vez desde la perspectiva de la billetera. Entonces, nosotros lo que tenemos es una billetera de Polygon ID. Esta aplicación ya la pueden descargar y es una billetera más que nada de referencia. O sea, nosotros tampoco queremos controlar el tema de la experiencia de usuario en la billetera, porque ya hay un montón de billeteras, es un tema también bien complejo, y la idea más bien es que las personas que tienen esa billetera, ellas adopten el SDK para que entonces se integre con nuestro protocolo de identidad. O sea, cada billetera va a estar habilitada para hablar con el protocolo de Polygon ID como tal. Ese es el objetivo. Entonces, aparte de la billetera de Polygon ID, tenemos otras billeteras que ya se están integrando, la de AltMe, Verida, WallID y Clover, CLB. Y tenemos también los SDKs por si quieren integrar la billetera a, digamos, que ustedes tengan o que hayan desarrollado con Polygon ID. También es completamente open source y gratuito. Ok, entonces sí, los componentes que tenemos. Para las wallets tenemos la aplicación de Polygon ID, tenemos el SDK en Flutter para móvil y tenemos unos wrappers también. Y tenemos también un JavaScript SDK por si quieren, qué sé yo, desarrollar algo que esté más en React Native o incluso que sea más de esta billetera que es de extensión del browser, estilo Chrome, ¿verdad? Todo eso está ahí disponible. Y luego tenemos para los emisores de credenciales lo que se llama el Issuer Node. Por favor, no piensen que el Issuer Node significa que es un nodo de blockchain. En realidad es un servidor que se conecta a un nodo, pero le pusieron Issuer Node, en fin. Eso permite emitir credenciales y luego para los verificadores tenemos las librerías, tanto en Go como en JavaScript, para verificar las credenciales, y si quieren generar estos smart contracts que revisan la validez de los proofs, también tenemos las plantillas en Solidity que ustedes pueden utilizar para, digamos, generar estos smart contracts que consumen los CK proofs de Polygon ID. Siguiente. Entonces, bueno, les dejo por acá el link a los tutoriales para que puedan revisarlos, que son un poco más técnicos y si quieren ya meter a ver el detalle, ¿verdad? También tenemos videos ya mucho más técnicos de cómo funciona todo esto del anclaje de las credenciales al blockchain, ¿verdad? El costo de emisión de las credenciales es realmente muy, muy bajo. O sea, de hecho, uno registra su estado de emisor en el blockchain y puede emitir ya miles de credenciales sin estar gastando gas, realmente. Pero también está la opción de que un smart contract emita credenciales. Entonces hay como dos modos ahí de emitir credenciales. Ahí lo pueden ver en la documentación más a detalle. Podemos charlar offline. También les dejo, bueno, mi contacto por si tienen alguna duda, quieren contactarme y hablar un poco más de posibilidades de integración. Y estamos dispuestos acá para
digamos, empezar a formar más esto, ¿verdad? Y también, bueno, formar, digamos, enlaces con otros proyectos de identidad. Ya estamos hablando con los chicos de Quark ID para también tener interoperabilidad. Eso es parte de la idea, ¿verdad? O sea, las billeteras, como les dije, van a tener multi-chain, o sea, ya hay billeteras que te hablan en Solana, te hablan en Polkadot, te hablan en Ethereum, pero también van a ser multiprotocolo de identidad. O sea, van a hablar con múltiples protocolos porque aquí no hay una solución universal como para manejar todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería comentarles y quedo para las preguntas. Bueno, Otto, muchas gracias. Tenemos unas preguntitas, así que vamos a aprovechar estos minutitos. La pregunta es la siguiente. ¿Zero Knowledge Proof depende de la confianza en el user centralizado en algún punto o es independiente? Si es así, ¿cuál es la fundamental diferencia con soluciones tradicionales de identidad, Google, Facebook, Connect, etcétera? Sí, correcto. Bueno, sí, Zero Knowledge confía en que el emisor de la credencial es una persona o una empresa de confianza. Entonces, cuando yo voy a recibir una credencial en formato de Zero Knowledge de alguien, tengo que determinar cuáles son los emisores que yo confío. Por ejemplo, yo puedo decir que un grupo de universidades establecido es el grupo de universidades que yo confío y no voy a confiar, qué sé yo, en, no sé, Udemy, que diga que tal persona es experto en algo. Entonces, ese tema de decidir en qué confío es muy importante en el tema de Zero Knowledge. La diferencia principal con otros, digamos, no sé, paradigmas es un poco que el usuario tiene control de sus datos localmente en su billetera y digamos incluso en lo que se llama un data vault donde él puede respaldar esas credenciales. En el paradigma que tenemos hoy en día de signing with Google, signing with Facebook, Facebook y Google tienen, digamos, control de nuestros datos y hasta los explotan, ¿verdad? Porque hacen analítica y ven nuestros datos hasta sin nuestro permiso y todo eso. Entonces es un poco regresarle el control al usuario de esos datos y que él decida en qué momento y con quién lo comparte. Y además de esto, el tema de CK para mantener la privacidad de esas credenciales. Muy bien. Bueno, vamos a darle un gran aplauso, por favor. Gracias.